Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Les damos la más cordial bienvenida a Perspectivas Históricas, un espacio para la reflexión y el análisis de temáticas actuales, pero desde la perspectiva histórica. Estamos en diciembre, estamos celebrando las fiestas navideñas y bueno, para ello estamos realizando este programa especial y para ello está con nosotros de nueva cuenta el doctor Antonio Rubial. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por estar acá y bueno, le doy la más cordial bienvenida también y como siempre a Felipe Ávila. Buenas noches, Magali. Y bueno, para iniciar esta conversación sobre el tema de las celebraciones navideñas, les invito a que nos acompañen a ver la siguiente cápsula. Las famosas posadas representan una de las prácticas navideñas más arraigadas en la cultura mexicana. Su historia nos habla de una mezcla de rituales paganos y religiosos. El ritual de esta celebración incluye cantos y letanías religiosas, pero también de sociabilidad a través del rompimiento de una piñata y el convite y disfrute de platillos tradicionales de la cocina mexicana, los cuales persisten hasta hoy en día. Su origen se remonta a la bula papal que obtuvo Fray Diego de Soria, prior del convento de San Agustín, en 1587 para celebrar unas misas llamadas de aguinaldo del 16 al 24 de diciembre de cada año. Las posadas comenzaron en el convento de Acolman y más tarde se extendieron a otras iglesias y a las casas particulares. Durante ellas, se representa cada uno de esos 9 días de la búsqueda de posada de María y José para poder dar a luz, acompañados de peregrinos que cantan letanías y piden posada, conseguida la cual inicia una de las tradiciones más arraigadas y que más disfrutan las niñas y niños, que es romper la piñata. Una olla de barro cubierta por papel de China en diferentes figuras y llena de fruta. El simbolismo de la piñata, de acuerdo a Rafael Solana, es: la olla revestida vistosamente representa a Satanás o el espíritu del mal que con su apariencia atrae a la humanidad. La colación que encierra los placeres desconocidos que ofrece al hombre para atraerlo a su reino. La persona vendada a la fe, que debe ser ciega y que se encargará de destruir al espíritu maligno. La incorporación de las expresiones artísticas populares a la liturgia cristiana fue un proceso complejo en donde participaron diferentes sectores de la sociedad: mujeres, indígenas, niños. Fue a finales del siglo XVI cuando se puede identificar el uso de música y cantos en las catedrales tanto de España y la Nueva España, particularmente en las celebraciones de la Natividad. Fueron los franciscanos quienes introdujeron los villancicos al territorio de la Nueva España. La participación de la población indígena tras haber aprendido la lengua castellana fue muy importante, ya que contribuyeron a crear cánticos productos del sincretismo. Incluso se tiene registro de que se formaron coros de infantes. Sor Juana Inés de la Cruz también contribuyó al respecto con la composición de villancicos. No obstante, durante el siglo XVIII, en el marco de la Ilustración, se eliminaron las canciones vernáculas de las ceremonias de las iglesias, aunque eso no impidió su uso fuera de los recintos religiosos, en las posadas y las celebraciones populares. Regresamos, vamos a abordar el tema de las celebraciones navideñas y bueno, vamos a enfocarlo al caso del territorio mexicano. El programa pasado explorábamos, ¿no?, los orígenes de las celebraciones navideñas en general en el cristianismo. Y bueno, para ello necesitamos hablar de la llegada de los españoles a lo que hoy se conoce como México. ¿Cuál fue el significado religioso de la conquista y la colonización de las culturas mesoamericanas? Sí, bueno, generalmente pensamos que el proceso de conquista y el proceso de evangelización fueron distintos, sí, y en realidad fue el mismo proceso, ¿no? Cuando llega Cortés y conquista la Ciudad de México, Tenochtitlan, con la ayuda de los indígenas, porque no había de otra forma, pues venía con la idea de que aquí se implantara una sociedad cristiana, ¿no? Y por eso
casi inmediatamente después de la caída de Tenochtitlan, solicita frailes para que lleguen a evangelizar a los indios. Y los frailes consideraban a Cortés como una especie de enviado de Dios, ¿no? Un Moisés incluso le llaman los frailes, para que a partir de la presencia militar de los españoles, pues terminaran las idolatrías, ¿no? Porque finalmente el tema central de todo el discurso franciscano y de las órdenes en general era que estos nativos americanos pues vivían engañados del demonio, veneraban a dioses que eran demonios, ofrecían sacrificios humanos, practicaban la antropofagia ritual, y todo está una señal clara de que el demonio los había conquistado, ¿no? Y entonces lo que hacía Cortés con la conquista era rescatarlos de este terrible esclavitud que era la idolatría y traerlos al mundo cristiano. Los frailes se convirtieron entonces un poco en pues los colaboradores del imperio, ¿no? Y de la instauración del sistema colonial. Pero al mismo tiempo, ni los conquistadores ni los frailes lo hicieron solos, ¿no? Es decir, hay todo un mundo indígena que está ahí, que es la mayor parte de la población. De hecho, fueron los indígenas los que conquistaron México Tenochtitlan, y fueron los indígenas, colaboradores de los frailes, los que les ayudaron con las lenguas, como intérpretes, los que construyeron sus edificios, pintaron sus murales, los que realizaron toda la labor prácticamente de catequesis, las traducciones, y los que crearon lo que se ha denominado el cristianismo indígena, ¿no? Y eso no hubieran podido hacerlo los frailes porque desconocían totalmente la realidad cultural de los pueblos mesoamericanos, ¿no? Entonces, el tema es fundamental para entender el proceso como una unidad, conquista, evangelización, donde los frailes y los conquistadores tuvieron una gran colaboración de un importante sector indígena, hombres y mujeres, porque finalmente también las mujeres participaron activamente en esta forma, digamos, de adecuación al nuevo sistema que se les imponía, ¿no? Doctor, ¿y cuál fue la efectividad de este proceso de conversión, de imposición de una religión nueva, que era la cristiana, que iba de la mano con la conquista, con el sometimiento, con la explotación, con la esclavitud, en una sociedad muy compleja, muy numerosa, en donde los europeos eran una pequeña minoría, en donde los frailes no hablaban la diversidad de lenguas indígenas que había en estos territorios, en donde tenían tan pocos instrumentos para hacer efectiva la conversión. ¿Cuál fue el resultado de este proceso? Porque además, pues el cristianismo que se traía a estas tierras era un sistema religioso complejo, con dogmas, con un santoral, con principios, pero también con castigos, una visión del mundo que no era la que tenían las culturas originarias, y en donde pues los resultados eran que sí, formalmente se estaban cristianizando, se les bautizaba, tenían un nombre ya católico, incluso los pueblos también se redenominaron, pero sin embargo mantenían muchas de sus creencias antiguas. Uh-huh. Y si a esto le agregamos la población afro que llegó a estos territorios esclavizada y que pronto se mezcló étnicamente con los otros grupos, pues también traían sus propias tradiciones religiosas. ¿Cuál fue el resultado de este proceso de conversión al catolicismo? ¿Y por qué había tantos que se salían de la norma y tantos castigos, tantas llamadas de atención de que pues eran cristianos nada más de palabra, pero seguían a escondidas practicando su propia religión? Sí, bueno, un poco lo que pasó también en el cristianismo primitivo, ¿no? Es decir, estamos ante una reelaboración de este proceso que se dio en los primeros tiempos, pero aquí fue una conquista militar previa la que impuso la religión, ¿no? No una, digamos, una adaptación como sucede en el mundo romano. Claro, aquí tenemos un problema de qué se transmitió, ¿no? Los dogmas,
difícilmente los indígenas los pudieron entender, aparte de las dificultades lingüísticas. Eran dogmas complejos, ¿no? La moral, había cosas que no casaban muy bien con la moral, digamos, indígena. Todo se fue entonces hacia los rituales, ¿no? Y los rituales eran la mejor forma de conseguir las conversiones. Además, otra cosa que es cierto, las dos religiones eran muy distintas, pero tenían muchas similitudes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, lo que les están ofreciendo los frailes a los indios es un sacrificio humano, ¿no? Es un hombre clavado en una cruz chorreando sangre, ¿no? Es decir, la sangre, un elemento fundamental en las tradiciones mesoamericanas, por los sacrificios, ¿no? Era muy fácil de asimilar a este dios con dioses como Huitzilopochtli o como las grandes divinidades relacionadas con el mundo solar, sobre todo, ¿no? Las fiestas coincidían con las fiestas, solsticios, equinoccios, como la Navidad, ¿no? Como la fiesta de la Pascua, ¿no? Que se dedicaba a Tezcatlipoca. Entonces, estamos ante fenómenos muy similares, ¿no? Si hubiera llegado un cristianismo como, no sé, el de la Reforma Luterana, sin imágenes, sin fiestas, sin rituales, una religión moral con puro discurso, ¿no? Con la Biblia y la moral como el primer plano, difícilmente los indígenas pudieron haber hecho la cantidad de sustituciones y adaptaciones que hicieron. Pero llegó un cristianismo católico, llenos de santos, de imágenes de todo tipo, ¿no? Santos con animales, mujeres, hombres, viejos, niños, una riqueza enorme de imágenes que por supuesto fue facilísimo para los indígenas adaptar esas imágenes a sus divinidades, ¿no? Y hacer las sustituciones necesarias. Esto llevó muchísimo tiempo, ¿no? No fue una cosa de unos días, ¿no? Fue una cosa de varios años, e incluso podríamos decir que todavía en el siglo XVII muchos de los frailes se quejaban de que todavía sobrevivían los ritos antiguos, ocultos tras los templos, ¿no? Debajo de las cruces, detrás de los altares había ídolos, en las cuevas, en los montes se seguía idolatrando, ¿no? Y las persecuciones que se hacían eran brutales, ¿no? Al principio incluso se castigó con la pena de muerte a los que regresaban a los ritos después de haber sido bautizados, pero con el tiempo se dieron cuenta de que pues era imposible matar a todo el mundo, ¿no? Entonces lo que decidieron fue capturar a aquellos que habían descubierto con estos ídolos y azotarlos o darles castigos ejemplares, ¿no? Pero obviamente también este proceso es un proceso muy complejo. En sociedades alejadas como las sierras, en la zona de Guerrero, ¿no? Obviamente esto no fue fácil implantar el cristianismo en zonas donde apenas los frailes habían llegado, ¿no? Pero en cambio, en sociedades cercanas a las ciudades, ¿no? Donde había una intensa comunicación con el mundo español, ahí fue mucho más fácil la evangelización. El proceso de los africanos que me preguntaba es un proceso importantísimo y está muy poco estudiado, ¿no? También los africanos traían sus religiones, traían sus propias formas culturales, ¿no? Y tuvieron que hacer igualmente adaptaciones a esas formas culturales, como lo hicieron los indígenas, ¿no? Y las sociedades africanas se concentraron sobre todo en las costas, donde hubo una brutal disminución de la población indígena, y ahí en esas zonas todavía siguen sobreviviendo pues, esas tradiciones de origen africano mezcladas obviamente con el cristianismo, ¿no? Sí, bueno, Felipe, doctor, les invito a que me acompañen a ver la siguiente cápsula. Otra de las tradiciones navideñas son los nacimientos. Sus primeras representaciones se encuentran en los grandes retablos del siglo XVI, aunque será hasta el siglo XVIII cuando se aprecie la imagen conocida donde se representa el nacimiento de Jesús. A partir de este momento, la colocación de nacimientos se comienza a popularizar y las familias de todos los sectores sociales buscan tener el suyo, de madera, de barro, de diferentes tamaños. Esta tradición anclada en nuestra historia colonial se perpetuó hasta la década de 1930, cuando se comenzaron a incorporar otras prácticas que provenían del protestantismo y de la cultura de consumo como el famoso árbol de Navidad. No obstante, la sociedad mexicana con el paso de los años conjugó tradiciones y prácticas en donde han convivido diferentes formas de celebrar la Navidad,
En el caso de los nacimientos, son una de las artesanías más trabajadas en distintas regiones de nuestro país, siendo el resultado de la continua presencia de una fuerte tradición cultural ligada a lo religioso. Por su parte, las pastorelas tuvieron su origen en el siglo XIX. La primera pastorela de la que se tiene registro la escribió José Joaquín Fernández de Lizardi. Pasaron a ser parte de las expresiones culturales populares, donde se hizo uso de la improvisación. Además, en la década de 1960, las pastorelas también fueron producidas de manera profesional por compañías de teatro. Considerando la revalorización de las tradiciones mexicanas y su difusión. Aquí me gustaría que habláramos del caso de lo que tiene que ver con el equinoccio, ¿no? Y el solsticio, y cómo se incorpora justamente estas celebraciones religiosas desde el catolicismo a la cultura que ya estaba en este territorio. Sí, pues como decíamos, ¿no? Las fiestas del solsticio, las fiestas del inicio del invierno, son fiestas fundamentales porque se espera que el sol vuelva a su curso, digamos, normal, y sobre todo en estas sociedades campesinas donde pues todo depende de las estaciones, ¿no? Sobre todo de que llueva, de los dioses de la lluvia, del viento, por supuesto los dioses solares son fundamentales para estas sociedades, ¿no? Y precisamente la fiesta del Panquetzalistli, que es una fiesta que se inicia exactamente en estos días, ¿no? Entre el 17 y el 25 de diciembre, una fiesta que celebraba el nacimiento de Huitzilopochtli. Huitzilopochtli nació de talla adulta, de su madre Coatlicue, ¿no? De que además quedó embarazada por una obra milagrosa, ¿no? También como la Virgen María, ¿no? Estaba barriendo el templo, se puso un puñado de plumas en el seno y quedó embarazada. Y Huitzilopochtli nació de talla adulta, armado con una serpiente de fuego, para vencer a la Coyolxauhqui, a la luna, su hermana, y a los 400, que son las estrellas, ¿no? Entonces, en esta lucha cósmica que todos los días realiza el sol, esa lucha es mucho más fuerte en el solsticio, ¿no? Entonces, en ese momento se hace una fiesta que se llama el Panquetzalistli, que es una fiesta con las banderas, recorren todo alrededor de la Ciudad de México en una supercarrera, ¿no? Porque es una fiesta muy ansiosa, ¿no? Cargando la imagen del dios, ¿no? Una imagen hecha de amaranto, y la fiesta termina pues con un sacrificio humano, por supuesto, y todo esto está muy vinculado con lo que los frailes están trayendo, ¿no? Los frailes están trayendo el nacimiento de un dios, que es además un dios solar, ¿no? Como Cristo, ¿no? Y que, claro, no tiene este sentido digamos, de sangre todavía, pero que vendrá a reforzarse en la fiesta de Tezcatlipoca, ¿no? Que es la fiesta de la Pascua, ¿no? La fiesta del inicio de la primavera, ¿no? Que es la muerte de Cristo, ¿no? Entonces se trastocan las fechas, digamos, pero al mismo tiempo están reforzando las tradiciones mesoamericanas y se adaptan perfectamente, ¿no? ¿De dónde se obtiene toda esta información que creo que es vital para entender justamente, digamos, la incorporación de nuevas celebraciones, pero que en realidad coinciden con las celebraciones que ya estaban en el territorio? ¿Cuáles son las fuentes justamente que historiadores como usted utilizan para reconstruir esta historia? Sí. Bueno, muchas fuentes están relacionadas obviamente con el mundo indígena, ¿no? Los historiadores que se dedican al mundo indígena pues, han recopilado fuentes importantísimas, ¿no? En todo lo que dice, por supuesto, los grandes cronistas como Sagún y Durán. Después estarían las crónicas religiosas que nos hablan del proceso de evangelización, ¿no? Y cómo los frailes intentaron imponer el cristianismo, obviamente el rechazo por parte de algunos sectores de las comunidades indígenas, sobre todo de los dirigentes, ¿no? De los magos, los hechiceros, los sacerdotes. Algo fundamental también es todo el aparato represor, ¿no? La Inquisición, el provisorato, que es un aparato del obispado que se dedica a perseguir idolatrías indígenas. Nos dan muchísimas informaciones sobre este tipo de fenómenos, ¿no? de sincretismos, que solamente son, digamos, perceptibles,
pues, en documentos de la represión, en documentos como los inquisitoriales, ¿no? Hay, por ejemplo, prohibiciones a lo que se llaman los incendios, que eran celebraciones que se hacían alrededor de una imagen, ¿no? San Nicolás, y se ponían velas alrededor de un altar, y después había un gran baile y borracheras, ¿no? Y la Inquisición prohibió esto porque era algo muy pagano, ¿no? Pero algo así debía haber pasado con las fiestas de la Navidad y los Reyes. Y somos un pueblo muy fiestero y esas fiestas nos vienen desde el México prehispánico y se consolidan precisamente en la época colonial. Por supuesto, los viajeros también tienen mucho que ver. Las imágenes que las vemos pintadas en los conventos, ¿no? Hay imágenes, por ejemplo, de los reyes viniendo en mulas, ¿no? Porque había una celebración de los Reyes Magos el 6 de enero que bajaban del cerro en sus mulas, siguiendo una estrella que ponían desde el cerro hasta el pueblo en un mecate, y bajaba la estrellita por el mecate, y los Reyes Magos venían a celebrar la fiesta de los Reyes Magos. Había una representación teatral de los Reyes Magos, y eso lo podemos ver en los murales que representan la adoración de los reyes, ¿no? Entonces son las fuentes fundamentales sobre las que nos basamos. Y bien, para ir cerrando nuestra conversación, ahora sí, vayamos yo creo que a lo que mucho nos interesa, ¿dónde encontramos justamente estas primeras celebraciones o rituales ligados a lo que hacemos acá en México? Las posadas, las pastorelas, la colocación del nacimiento, que también se podría discutir si aún sigue igual de vital y fuerte, pensando en otras tradiciones o prácticas. ¿Dónde las encontramos, doctor? Bueno, hay toda una mitología alrededor de eso, ¿no? Casi pensamos que las posadas nacieron en el siglo XVI, la piñata ya se hacía en las celebraciones, que las pastorelas eran obras de teatro que los franciscanos habían introducido. Esto es totalmente erróneo, ¿no? Las tradiciones son acumulativas, ¿no? Originalmente las fiestas de Navidad son muy sencillas, ¿no? Los franciscanos hablan, por ejemplo, en el siglo XVI, de una misa en la noche, ¿no? De una representación con figuras humanas de Cristo, la Virgen y San José en el pesebre, ¿no? Es todo, no hay una pastorela de ninguna forma. Los agustinos hablan de unas misas de aguinaldo, que son misas 9 días antes de la Navidad, ¿no? Que sería el origen posiblemente de las posadas, pero no había ningún tipo de celebración relacionada con esto. Aparentemente esto de cargar a los peregrinos podría ser una remembranza de la antigua fiesta del Panquetzalistli, donde se cargaba a Huitzilopochtli, ¿no? Algunos historiadores piensan que pudo haber sido una continuidad, sí, pero muchas de estas celebraciones se consolidaron hasta el 19. ¿No? En el 19 aparecen las primeras pastorelas, en el 19 aparecen las primeras menciones a posadas, ¿no? Las piñatas desde el 18 ya aparecen piñatas en algunos cuadros, ¿no? Pero sobre todo en fiestas, por ejemplo, matrimonios, no en celebraciones relacionadas con la Navidad, ¿no? Quizás lo de la inserción de las piñatas fue también un fenómeno más del 19. Y los nacimientos... prácticamente en el 18 ya tenemos menciones a figuritas, ¿no? Ya no a figuras humanas, sino a figuritas que se ponen y que se fueron multiplicando también en el siglo XIX, ¿no? Es un poco, la idea es cómo una tradición se va construyendo y va introduciendo elementos nuevos a lo largo de la historia, ¿no? Felipe, ¿algún? Pues me gustaría que cerráramos este programa con su opinión acerca de el impacto que tuvo la implantación de la celebración navideña en la consolidación de esta religión que se trasplantó a estos territorios y que fue forjando la identidad nacional de la que nosotros somos parte ahora, muchos siglos después. ¿Qué papel cree usted que jugó la Navidad, la celebración, los rituales, todo lo que está asociado a ella y que ha permanecido en esta construcción de la identidad nacional? Bueno, definitivamente nuestra identidad tiene una fuerte carga cristiana, ¿no? Desde la evangelización y con el largo proceso que duró los 3 siglos coloniales y que siguió todavía en el siglo XIX, ¿no? El cristianismo fue conformando prácticas, valores, nuestras celebraciones festivas,
muchas de nuestras identidades locales, ¿no? Porque no se puede hablar de una identidad en México, ¿no? Somos un país plural, diverso, complejo, ¿no? Un yucateco no se siente igual a un baja californiano o un de Chihuahua o de Coahuila, ¿no? O de Oaxaca. Somos un pueblo con una enorme diversidad. Y cada región fue construyendo sus propias identidades, pero digamos lo que nos hace un pueblo fue precisamente la cohesión que le dio durante los 3 siglos coloniales la lengua y la religión, ¿no? El castellano como la lengua, digamos, en la que se entendían todos, ¿no? La gran diversidad de pueblos indígenas que había, y la religión como un sistema homologador, ¿no? Como un sistema que de alguna forma está creando valores y prácticas comunes, ¿no? Y yo creo que la identidad se construye a partir de eso, ¿no? De una serie de elementos que nos hacen nosotros, ¿no? Sentirnos nosotros, ¿no? Frente a los otros, ¿no? Y un poco lo que pasa también, lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? El bombardeo de celebraciones extranjeras, ¿no? Como el árbol de Navidad, el Santa Claus en la Navidad, o las fiestas de muertos, ¿no? El Halloween, pues es que tenemos una identidad muy fuerte, ¿no? Y que perfectamente podemos combinar esto que se impone con aquello que tenemos como nuestra identidad, ¿no? Que son nuestras tradiciones, ¿no? Pues muchísimas gracias. Creo que ha sido muy aleccionadora esta conversación con el doctor Antonio Rubial, hablando de las celebraciones navideñas, y pues les agradezco mucho, doctor, le agradecemos mucho que haya estado acá con nosotros, a Felipe, y pues les deseamos una excelente noche y felices fiestas.